Una vida marcada por el amor, la pérdida y las heridas invisibles. La noticia cayó como un rayo en medio de un cielo aparentemente sereno. Nadie estaba preparado. Ni sus seguidores, ni sus colegas, ni siquiera aquellos que conocían de cerca su historia. A sus 75 años, María Sorté, una de las figuras más queridas del espectáculo latinoamericano, fue ingresada de urgencia en estado crítico debido a graves complicaciones cardíacas. Pero detrás de ese diagnóstico médico, hay una historia mucho más profunda, más humana y más dolorosa. Para entender el presente, hay que regresar al pasado. Desde muy joven, María Sorté no solo construyó una carrera brillante en la televisión, sino también una imagen pública de fortaleza, elegancia y resiliencia. Sus interpretaciones en telenovelas la convirtieron en un rostro familiar en millones de hogares. Sin embargo, lo que el público veía en pantalla era solo una parte de su historia, porque mientras interpretaba personajes llenos de emoción, su vida real comenzaba a llenarse de cicatrices invisibles. El amor que marcó su destino. En la cúspide de su carrera, María conoció al hombre que cambiaría su vida para siempre, Javier García Paniagua. Él no pertenecía al mundo del espectáculo, sino al complejo y exigente universo de la política. Su relación, desde el inicio, fue intensa, profunda y llena de desafíos. A pesar de sus diferencias de mundos, lograron construir un vínculo sólido basado en el respeto y el amor. Para María, Javier no solo era su esposo, sino su refugio, su apoyo emocional, su estabilidad en medio del caos mediático. Pero la vida, como tantas veces, tenía otros planes. La repentina muerte de Javier García Paniagua fue uno de los golpes más devastadores que María Sorté haya sufrido jamás. No fue solo la pérdida de un compañero de vida, sino el derrumbe de su mundo emocional. Ese momento marcó un antes y un después. Desde entonces, quienes la conocían comenzaron a notar un cambio, una tristeza silenciosa, una fragilidad escondida detrás de su sonrisa impecable, el peso de la soledad y el silencio. Tras la muerte de su esposo, María decidió continuar adelante. No había otra opción. Tenía una familia que cuidar, una carrera que sostener y una imagen pública que mantener. Pero el dolor no desaparece solo porque uno lo ignore. Durante años, la actriz cargó con una tristeza que rara vez mostraba en público. En entrevistas hablaba con serenidad, incluso con gratitud por lo vivido. Pero en la intimidad, la historia era diferente. Las noches eran largas, el silencio pesado, y el recuerdo de su esposo constante. Los especialistas afirman que el corazón no solo se enferma por causas físicas. El estrés, el duelo prolongado y las emociones reprimidas pueden convertirse en factores determinantes para problemas cardíacos graves. Y en el caso de María Sorté, todo parecía apuntar en esa dirección. El ataque que cambió todo, cuando parecía que el tiempo comenzaba a suavizar las heridas, la vida volvió a golpear. Su hijo, Omar García Harfuch, sufrió un atentado que conmocionó a todo el país. Fue un momento de terror absoluto. Las imágenes, las noticias, la incertidumbre, todo se convirtió en una pesadilla. Para una madre, no hay dolor más grande que ver a su hijo en peligro. Aunque Omar sobrevivió milagrosamente, el impacto emocional en María fue incalculable. Según personas cercanas, ese episodio reabrió heridas que nunca habían sanado completamente. El miedo se instaló en su vida. La ansiedad también. ¿Y su corazón? Comenzó a resentirlo. Una lucha silenciosa contra el tiempo. A partir de ese momento, la salud de María Sorté empezó a mostrar señales preocupantes. Episodios de fatiga, presión alta, molestias en el pecho, síntomas que, en muchos casos, fueron minimizados o atribuidos al cansancio. Pero el cuerpo no olvida. El corazón tampoco. Durante años, María siguió adelante, fiel a su carácter fuerte. Continuó trabajando, apareciendo en público, manteniendo esa imagen de mujer invencible. Sin embargo, la realidad era otra. Su organismo estaba librando una batalla silenciosa, una batalla que finalmente estallaría en el momento menos esperado. El colapso inesperado. Hace apenas unos minutos, la noticia comenzó a circular. María Sorté había sido trasladada de urgencia a un hospital tras sufrir una crisis cardíaca severa. El diagnóstico inicial fue claro y alarmante. Estado crítico. Los médicos luchan por estabilizarla. Y en medio de todo esto, una imagen ha conmovido profundamente al público. Su hijo, Omar García Harfuch, visiblemente afectado, incapaz de contener las lágrimas mientras confirmaba la gravedad de la situación. Para muchos, ese momento lo dijo todo. No era solo una noticia. Era una tragedia familiar. El dolor de un hijo, el miedo de una nación. Omar García Harfuch, conocido por su carácter firme y su disciplina, mostró un lado completamente diferente. El de un hijo desesperado, enfrentando la posibilidad de perder a su madre. Sus palabras, aunque breves, fueron suficientes para estremecer a todos. No está bien.
Estamos haciendo todo lo posible. Detrás de esa frase se escondía un océano de emociones, porque él sabía, mejor que nadie, todo lo que su madre había soportado a lo largo de los años. Sabía de sus pérdidas, de sus miedos, de sus silencios, y ahora la veía luchar por su vida. Un destino marcado por la resistencia. La historia de María Sorté no es solo la de una actriz talentosa, es la historia de una mujer que ha enfrentado la pérdida, el miedo y el dolor con una dignidad admirable. Pero incluso las personas más fuertes tienen límites, y hoy, ese límite parece haber sido alcanzado. Su corazón, ese que ha resistido tanto, ahora lucha por seguir latiendo. Un capítulo que apenas comienza, mientras el mundo espera noticias desde el hospital, una pregunta permanece en el aire. ¿Podrá María Sorté superar este nuevo desafío? Lo que está claro es que su historia aún no ha terminado, y lo que viene a continuación podría cambiarlo todo. Entre la vida y la muerte, el hospital, las decisiones y la verdad que nadie quería escuchar. Las puertas del hospital se cerraron con un sonido seco, casi definitivo. Afuera, el mundo parecía haberse detenido. Periodistas, cámaras y curiosos se congregaban en silencio, esperando cualquier señal, cualquier palabra, cualquier esperanza. Adentro, la realidad era mucho más cruda. María Sorté luchaba por su vida. La llegada que encendió las alarmas, todo ocurrió con una rapidez desconcertante. Según fuentes cercanas, María comenzó a sentirse mal horas antes. Una presión intensa en el pecho, dificultad para respirar y un cansancio extremo que no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Al principio, pensó que era solo fatiga, pero su cuerpo estaba enviando señales de emergencia. Cuando finalmente colapsó, el traslado al hospital fue inmediato. La ambulancia atravesó la ciudad con sirenas abiertas, mientras cada segundo se volvía crucial. Los paramédicos sabían que no era un caso cualquiera, era una carrera contra el tiempo. Un diagnóstico devastador. Apenas ingresó, los médicos activaron el protocolo de emergencia. Electrocardiogramas, análisis, monitoreo constante, todo apuntaba a una conclusión alarmante. Una crisis cardíaca severa. Pero no era solo eso. Los especialistas detectaron signos de daño acumulado, una evidencia clara de que su corazón llevaba años sufriendo en silencio. No se trataba de un evento aislado, sino del resultado de una larga historia de desgaste físico y emocional. El diagnóstico final fue contundente: estado crítico, pronóstico reservado. Una frase que, en el lenguaje médico, puede significar muchas cosas, pero que en el corazón de una familia significa miedo, mucho miedo. La familia frente a la verdad. En una sala privada, lejos de las cámaras, la familia de María recibió la noticia. Omar García Harfuch escuchaba en silencio, con el rostro tenso, mientras los médicos explicaban la situación con precisión clínica. Había riesgos, muchos riesgos. El corazón de su madre estaba debilitado, y cualquier complicación podría ser fatal. Por primera vez en mucho tiempo, Omar no era el hombre fuerte que todos conocían. Era simplemente un hijo enfrentando la posibilidad de perder a su madre, y esa realidad era insoportable. Decisiones que cambian destinos. Ante la gravedad del caso, los médicos tuvieron que actuar rápidamente. Se plantearon varias opciones: tratamientos intensivos, procedimientos de emergencia, incluso intervenciones de alto riesgo. Cada decisión implicaba una posibilidad, pero también un peligro. La familia tuvo que confiar en los médicos, confiar en el destino, y sobre todo confiar en la fortaleza de María. Mientras tanto, en la unidad de cuidados intensivos, el ambiente era tenso. Máquinas monitoreando cada latido, enfermeras en constante movimiento, médicos evaluando cada cambio mínimo. El tiempo dejó de medirse en horas. Ahora se medía en segundos. El peso del pasado en el presente. Mientras María luchaba por mantenerse con vida, su historia parecía revivir en cada latido. La pérdida de Javier García Paniagua, el atentado contra su hijo, los años de dolor silencioso. Todo eso no había desaparecido, había quedado guardado, acumulándose lentamente. Los expertos coinciden en algo. El corazón es un órgano emocional. No solo responde a factores físicos, sino también a experiencias de vida intensas. Y en el caso de María Sorté, esas experiencias habían sido demasiado profundas, demasiado constantes, demasiado dolorosas. Una noche interminable. La noche cayó, pero nadie en el hospital pensaba en dormir. Cada hora traía nuevas evaluaciones, nuevos reportes, nuevas incertidumbres. El estado de María era inestable. Por momentos parecía responder. Por otros, su condición volvía a deteriorarse. Era una montaña rusa emocional para todos. En el pasillo, Omar caminaba de un lado a otro. Su mirada perdida reflejaba el cansancio, la angustia, el miedo. En algunos momentos se detenía, respiraba profundamente y volvía a caminar, como si moverse fuera la única forma de no derrumbarse. El silencio que lo dice todo. Afuera, los medios seguían esperando. Pero dentro, el silencio era más fuerte que cualquier noticia.
Un silencio lleno de preguntas. ¿Responderá al tratamiento? ¿Podrá su corazón resistir? ¿Es este el final? ¿O solo otra batalla más? Nadie tenía respuestas claras, y esa incertidumbre era quizás lo más difícil de soportar. Un rayo de esperanza. O una ilusión. En medio de la tensión, hubo un momento que encendió una pequeña luz de esperanza. Un leve signo de estabilidad. Una reacción positiva. Nada definitivo, pero suficiente para que los médicos continuaran luchando con más determinación. Para la familia, ese pequeño cambio lo significaba todo. Porque cuando alguien que amas está al borde de la vida, incluso el más mínimo avance se convierte en un milagro. El precio de la fortaleza. Durante toda su vida, María Sorté fue fuerte. Soportó pérdidas, superó tragedias. Siguió adelante cuando muchos se habrían rendido. Pero ahora, esa misma fortaleza estaba siendo puesta a prueba de la manera más brutal. Su cuerpo ya no podía ocultar lo que su alma había cargado durante años. Y su corazón, finalmente estaba diciendo basta. Una batalla que aún no termina. Mientras las horas avanzan, una cosa es segura. Esta historia aún no ha llegado a su final. María sigue luchando. Los médicos siguen intentando. Y su familia sigue esperando. Con miedo, con esperanza, con amor. Las heridas invisibles, secretos, confesiones y el dolor que nunca sanó. En el hospital, el tiempo parecía haberse convertido en un enemigo silencioso. Cada segundo que pasaba era una prueba más, no solo para el cuerpo de María Sorté, sino también para todos aquellos que la amaban. Pero mientras los médicos luchaban por estabilizar su corazón, otra batalla comenzaba a salir a la superficie. Una batalla más profunda, más antigua, más dolorosa. Lo que nunca se dijo en voz alta. Durante años, María Sorté fue el ejemplo perfecto de discreción. Nunca fue de escándalos, nunca buscó atención innecesaria. Su vida personal siempre estuvo envuelta en un silencio elegante, casi impenetrable. Pero ese silencio tenía un precio, porque lo que no se expresa, se queda dentro. Y lo que se queda dentro, termina pasando factura. Personas cercanas a la actriz han comenzado a revelar que, tras la muerte de Javier García Paniagua, María nunca volvió a ser la misma. Aunque continuó trabajando y manteniendo su imagen pública, en privado se volvió más reservada, más introspectiva, más frágil. Nunca habló abiertamente del dolor. Nunca permitió que el mundo viera su verdadero estado emocional. Pero eso no significa que no estuviera sufriendo. El duelo que se convirtió en rutina. El duelo, cuando no se procesa, no desaparece. Se transforma. Se instala en la vida diaria. Se convierte en parte de uno mismo. En el caso de María, ese duelo se convirtió en una presencia constante. No era un llanto visible, ni una tristeza evidente. Era algo más sutil, pero también más peligroso. Era una herida abierta que nunca cicatrizó. Los especialistas llaman a esto duelo prolongado. Un estado emocional que puede durar años, incluso décadas, afectando no solo la mente, sino también el cuerpo. Y el corazón es uno de los órganos más vulnerables ante este tipo de carga emocional. El atentado que rompió todo equilibrio, si la pérdida de su esposo fue un golpe devastador, lo ocurrido con su hijo fue el punto de quiebre. El atentado contra Omar García Harfuch no solo fue un evento violento, fue una experiencia que sacudió los cimientos emocionales de toda la familia. Para María fue algo imposible de procesar completamente. El miedo a perder a su hijo, la incertidumbre constante, la sensación de que la tragedia podía repetirse en cualquier momento. Todo eso quedó grabado en su interior. Aunque Omar sobrevivió, el daño emocional ya estaba hecho. Y ese daño nunca desapareció. Una madre que nunca dejó de temer. Desde ese momento, según fuentes cercanas, María vivía con una preocupación constante. Cada llamada telefónica, cada noticia, cada silencio prolongado, todo podía convertirse en motivo de angustia. El miedo se volvió parte de su rutina. Y el estrés, una constante silenciosa. No lo mostraba, no lo decía, pero lo sentía. Y ese tipo de tensión prolongada puede ser devastadora para el sistema cardiovascular. Los médicos lo saben, la familia también, pero nadie imaginó que llegaría a este punto. Las confesiones que estremecen, en medio de esta crisis, algunas declaraciones han comenzado a salir a la luz. Amigos cercanos han compartido detalles que revelan una realidad mucho más compleja de lo que se pensaba. Siempre fue fuerte, pero había algo en su mirada que no se podía ocultar, comentó una persona cercana. Otra fuente afirmó: nunca superó completamente lo de su esposo, y lo de su hijo la marcó para siempre. Son palabras que, ahora, cobran un significado mucho más profundo, porque explican, porque conectan, porque muestran que lo que hoy ocurre no es casualidad, es el resultado de años de dolor acumulado. El cuerpo habla cuando el alma calla. Hay una frase que resuena con fuerza en este momento. El cuerpo grita lo que el alma calla. En el caso de María Sorté, esa frase parece describir perfectamente su situación actual. Durante décadas guardó emociones, evitó mostrar debilidad, siguió adelante, incluso cuando todo dentro de ella estaba roto.
Pero el cuerpo tiene límites. Y el corazón especialmente no puede soportar una carga infinita. La crisis que hoy enfrenta no es solo médica, es emocional, es histórica, es profundamente humana. El peso de ser fuerte para todos. Uno de los aspectos más difíciles de la vida de María fue, sin duda, su papel dentro de su familia. Era la madre fuerte, la figura estable, el pilar. En momentos de crisis, todos miraban hacia ella. Todos esperaban fortaleza, y ella nunca fallaba. Pero ser fuerte para todos también significa muchas veces no permitirse ser débil, no permitirse caer, no permitirse llorar. Y esa presión constante puede convertirse en una carga insoportable. Omar, el hijo cosa merece. El hijo que ahora enfrenta la verdad. Mientras todo esto sale a la luz, Omar García Harfuch enfrenta una realidad difícil. Está viendo, quizás por primera vez con total claridad, todo lo que su madre ha cargado durante años. El dolor que no expresó, el miedo que ocultó, la tristeza que guardó. Y ahora, frente a la posibilidad de perderla, todo eso se vuelve abrumador. Porque no solo está luchando contra la incertidumbre del presente, también está enfrentando el peso del pasado. Una verdad que duele, pero libera. Lo que está ocurriendo ha obligado a todos a mirar más allá de la superficie. A entender que incluso las personas más fuertes tienen límites. Que el dolor no desaparece solo porque no se vea. Y que la salud emocional es tan importante como la física. La historia de María Sorté es un recordatorio poderoso de todo esto. Una lección. Una advertencia. Y al mismo tiempo, un llamado a la empatía. El corazón al límite. En la unidad de cuidados intensivos, las máquinas siguen marcando el ritmo de una batalla que aún no ha terminado. Cada latido es una lucha, cada minuto una incertidumbre, pero también una oportunidad, porque mientras hay vida hay posibilidad. Lo que viene podría cambiarlo todo. Ahora, la pregunta ya no es solo médica, es emocional, es humana. ¿Podrá María Sorté superar no solo esta crisis, sino todo lo que la ha llevado hasta aquí? ¿Podrá su corazón, después de tantos años de carga, encontrar la fuerza para seguir latiendo? Las próximas horas serán decisivas, y lo que ocurra podría marcar un antes y un después en esta historia. El desenlace entre la esperanza y el adiós. El legado de una mujer inolvidable, el amanecer llegó sin que nadie lo notara realmente. En el hospital, la noche y el día habían dejado de tener significado. El tiempo ya no se medía en horas, sino en suspiros contenidos, en miradas silenciosas, en pasos lentos por los pasillos fríos. Y en el centro de todo, seguía ella, María Sorté. Las horas más decisivas. Después de una larga noche de incertidumbre, los médicos salieron finalmente a hablar con la familia. Sus rostros lo decían todo antes de que pronunciaran una sola palabra. La situación seguía siendo extremadamente delicada. El corazón de María había mostrado una leve respuesta al tratamiento, pero su estado continuaba siendo crítico. Cada mejora era frágil, cada avance, inestable. No había garantías, solo posibilidades. Y en ese punto, incluso la más pequeña posibilidad se convertía en un hilo al que aferrarse. Una familia al borde del colapso. En la sala de espera, el ambiente era indescriptible. Omar García Harfuch permanecía en silencio, con la mirada fija en el suelo. Había pasado horas sin moverse, como si cualquier gesto pudiera romper el equilibrio emocional que apenas lograba sostener. Por dentro, sin embargo, todo era caos. Recuerdos de su infancia, momentos con su madre, las enseñanzas, las palabras, los abrazos, todo regresaba de golpe. Y con ello, un miedo profundo. El miedo de perderla. El momento más difícil. Llegó entonces la conversación que nadie quería tener. Los médicos hablaron con claridad. Existía la posibilidad de que el corazón de María no resistiera mucho más. También mencionaron escenarios, decisiones, límites. No era solo una cuestión médica, era una decisión humana. Una de esas decisiones que marcan para siempre. La familia, unida, tuvo que enfrentar esa realidad con una mezcla de dolor, amor y valentía. Porque a veces amar también significa aceptar. Aceptar lo inevitable. Aceptar lo desconocido. Aceptar el final. Si llega, un suspiro entre la vida y la muerte. En la unidad de cuidados intensivos, todo parecía suspendido en un instante eterno. Las máquinas emitían sonidos constantes. Los médicos observaban cada cambio. Y María luchaba. En algún punto entre la conciencia y el silencio absoluto, su cuerpo seguía resistiendo, como si, incluso en ese estado, su espíritu se negara a rendirse, porque esa había sido siempre su esencia. Resistir, seguir adelante, no rendirse jamás. Un gesto que lo cambió todo. Entonces ocurrió algo inesperado. Un pequeño movimiento, casi imperceptible, pero suficiente. Un leve cambio en sus signos vitales. Una reacción, nada definitivo, pero real. Los médicos actuaron de inmediato. Ajustaron tratamientos, intensificaron la vigilancia, reforzaron cada posibilidad. Era una oportunidad, quizás mínima, pero suficiente para volver a creer. La esperanza renace. Cuando la noticia llegó a la familia, el ambiente cambió. No era una recuperación,
No era una victoria, pero era esperanza. Y en momentos como ese, la esperanza lo es todo. Omar García Harfuch, por primera vez en horas, levantó la mirada. Sus ojos aún estaban llenos de lágrimas, pero había algo más. Una chispa. Una posibilidad. El verdadero significado de su historia. Más allá del desenlace, lo que esta historia ha revelado es mucho más profundo. La vida de María Sorté no ha sido solo una sucesión de éxitos en la televisión. Ha sido una historia de resistencia, de amor, de pérdida, de lucha silenciosa. Ha demostrado que incluso las personas más fuertes llevan dentro heridas que nadie ve. Y que esas heridas, pues también cuentan. El legado que permanece. Independientemente de lo que ocurra en las próximas horas, hay algo que nadie puede negar. María Sorté ya ha dejado una huella imborrable. En su familia, en su público, en todos aquellos que han seguido su carrera durante décadas. Su historia es un reflejo de la vida misma, llena de luz y de sombras, de momentos felices y de tragedias inesperadas, pero sobre todo, de humanidad. Un final abierto, una historia eterna. Mientras el mundo espera nuevas noticias, una verdad permanece. Esta historia no termina aquí, porque incluso en la incertidumbre hay continuidad, en el amor de su familia, en la fuerza de su hijo, en el recuerdo de quienes la admiran y en cada latido que aún resiste. La última reflexión, tal vez, el mayor aprendizaje de todo esto es simple, pero poderoso. Nadie es invencible, ni siquiera quienes parecen serlo. Y por eso, cada momento importa, cada palabra, cada abrazo, cada instante, porque nunca sabemos cuándo será el último. María Sorté, más que una actriz, una historia de vida. Hoy, más que nunca, María Sorté no es solo un nombre, es un símbolo de fortaleza, de dolor, de amor y de todo lo que significa ser humano.